Pero es interesante cómo se abraza la patria que uno, o sea, no es tu patria en teoría, pero se siente como tu patria, ¿no? Ujú. Sí, sí, es súper interesante lo que comentabas, porque a veces tenemos esta visión de la migración como un fenómeno un poco más, Malo. más malo, pero también como más espacial temporal, ¿no? ¿Cómo así? Como, digamos, ya, llegamos, seguimos con el ejemplo de Venezuela, Habla todo lo que quieras. porque es el flujo mayoritario de momento en el país. Ya ¿no? los invadimos. Sí, sí, sí. Está bien. Pero bueno, vienen por un momento y se tiene esta expectativa de que, bueno, ya cuando mejoren las cosas en Venezuela se regresarán a su país y en ese momento el Perú volverá a ser Libre. libre o como era antes de la Seamos migración venezolana, y en realidad no, es un proceso mucho más complejo que implica esta mezcla de culturas, esta mezcla de tradiciones. Hay mucha gente que probablemente se va a querer quedar en Perú, Sí. imaginemos que Venezuela, no sé, recupere la situación en la que está, ojalá pronto, pero hay mucha gente que se va a querer quedar. Hay muchos hijos ya peruanos nacidos de padres venezolanos que aunque regresen a Venezuela probablemente van a tener cierta afinidad Total. por haber sido criados, nacidos en Perú, etcétera. Los procesos de, como decías, comida, la música que se escucha, Todo. las formas de hablar, porque no es un proceso en el que únicamente las personas que llegan, las personas migrantes, empiezan a adoptar elementos de la cultura del país, sino al revés también, ¿no? El propio país, los propios peruanos empezamos a adoptar cultura venezolana también, ¿no? Entonces, esta visión es bastante rica y es lo que hace tan especial a la migración, ¿no? Tal Y cual. que a veces se deja de lado y se piensa, ya, solamente vienen un rato y luego Y se se van. van. Y no es así, ¿no? Claro. Ya hay toda una mezcla. Entonces se piensa la migración como algo momentáneo, pero no. Pero Y no. pensamos un Depende, poquito en nuestros ¿no? peruanos en el exterior también, o sea, llevan ahí toda una vida y se sienten tan parte de allá como de aquí. Claro. Y Y han hecho una vida allá y sus hijos son de otro país. claro, y es aman al interesante cómo el Perú. migrante funciona así. O Claro. sea, abrazas tanto uno como otro y tu corazón es grande y tienes Claro, espacio sí, para dos, obvio. 3 países. Y Te es alcanza un una poquito más. transformación de culturas bastante rica, bastante interesante de ver cómo vas adaptando lo mejor de dos mundos, ¿no? En ese Dependiendo sentido. cómo lo haces, o sea, insisto. También ahora que sale que lo mencionas, Sí. sale la historia del libro, y hay peruanos que se han ido pues a otros países, ¿no? Sí. Que en los años 80, yo no había nacido. Y me escriben por Twitter o por Instagram y me dicen, no he leído el libro, no tengo ni idea, no sé qué dice, pero nada más el libro, pues, yo soy migrante, me dice, yo llevo 20 años en Estados Unidos, 30 años en Estados Unidos, me fui del Perú pues para la época del terrorismo y ahí va a ser un tiempo y no regresé nunca más a mi país. Soy doctor y vivo en Argentina desde hace 25 años y me gradué en Argentina, pero yo voy todos los años a Perú en julio, un ejemplo. Claro. Entonces me dice como que, bueno, me identifico porque yo sé lo que es eso. Yo también he abandonado mi país. Y no es un tema, claro, ahorita lo generalizamos por el tema de que, bueno, sí, es un tema, sí, netamente venezolano, pero hay peruanos fregados Todo por claro, el mundo no, claro. que hacen cosas increíbles que no han vuelto a su país después. A veces me da miedo, les juro que a veces me da miedo porque una señora que me escribe y me dice, Ana Alex, yo tengo 20 años que yo no he vuelto al Perú. Yo me vine porque por donde yo vivía una vez explotó un carro y mi mamá nos dijo y nos vinimos a Estados Unidos. Y nunca más yo regresé al Perú. Mis hijos son gringos, pues, porque han nacido en Estados Unidos. Ujú. Y yo digo, Dios mío, yo no me veo regresando a mi país en 20 años. O sea, Fuerte, ¿qué voy a fuerte. encontrar? ¿Qué va a quedar? O sea, ese choque emocional te Claro, bloquea y pero- te hace pensar, ¿no? Recordemos que nadie migra, nadie deja su hogar solo quiere. porque quiere. Nadie decide de pronto no ver a su abuelo, perderse un cumpleaños, perderse una Navidad, solo porque, bueno, ya le da por hacerlo, o no volver por 20 años. Ujú. O sea, la decisión que toma un migrante en todo tipo de circunstancias un poco sale de más necesidades, ¿no?
Yo lo he definido en mi corta experiencia como que hay migraciones que son planificadas y hay migraciones que son forzadas. O sea, tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Bueno, yo estoy por terminar la carrera, es probable que yo de aquí a un año me vaya a vivir a Estados Unidos. O sea, ¿qué necesito yo para ir a Estados Unidos? Una visa, un pasaporte vigente, tener tanto ahorrado. Ah, yo tengo una amiga que está allá, le voy a preguntar cuánto es el alquiler. Entonces yo me voy planificando con tiempo. Pero hay migraciones que son forzadas y tú no tienes tiempo de pensar. De nada. O sea, tú me voy porque no tengo otra opción. Sí, O sea, mi propia vida incluso está en países que están en guerra. claro. Y O incluso hay tipos de migraciones en donde estos dos elementos que tú los has definido como planificados y forzados se entremezclan también, ¿no? He podido revisar algunos casos, sobre todo en casos de mujeres de países donde la violencia de género es un tema estructural y tienen como a nivel de políticas y a nivel de leyes son mucho más represivas hacia los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, pensando sobre todo en países de Medio Oriente y de por allá, casos en donde muchas mujeres, porque deben salir en la sociedad en la que estaban, porque sufren violencia de género por parte del marido y que no es castigada por las autoridades correspondientes, o porque van a ser víctimas de matrimonios forzados, entre otros, establecen toda una estrategia de migración. Entonces, claro, vas planificando, pero en realidad hay un motivo forzado, Claro. ¿no? O mucha gente también, pensemos en población perteneciente de la comunidad LGTBIQ, que muchas veces tiene que migrar a pesar de ser una migración aparentemente voluntaria, consigue un puesto en otro lado, una vía para educarse en otro lado, pero es porque muchas veces no tiene la seguridad de vivir su vida como es, bajo la identidad o la orientación sexual que tiene en su país, ¿no? Porque no puede, por ejemplo, casarse, ¿no? Algo tan simple. Yo he tenido parálisis el año pasado y no me ha faltado medicina, no me ha faltado terapia, no me ha faltado una clínica, pero yo he estado 5 días sola en una clínica. Fuerte. Porque mi familia no está aquí. Y ese es el proceso parálisis que fue meses, fue peor. Entonces caes en calor, esa, claro. caes en esa, por lo menos en mi caso, en esa depresión que tú estabas bien, pero en realidad tú no estabas bien, tú estabas, y no había nadie que te dijera, mira, ¿sabes qué? Levántate. Claro, el valor emocional que es una tener a la cosa familia terrible, cerca, claro. Es algo que el migrante está dispuesto a sacrificar para buscar el objetivo que quiera, profesional o de vida, de supervivencia, donde tu vida no va a estar en riesgo. Es algo que no debe tomarse por menos, y a veces antes de hablar o decir cosas sobre como que hay eso, que medirse, ¿no? que pensar un poquito que esa persona ha tomado decisiones en su vida que probablemente... Sí. ¿Qué Claro, pasa? que no son fáciles. No, obvio, son no, fáciles, nada y hay es un fácil. sacrificio que a veces no nos animamos a ver. Obvio. Por ejemplo, me decían, ay, qué bonito, hiciste un libro. Cuéntame, ¿qué hiciste para escribir? Y yo, una depresión de 8 meses que casi me mata. ¿Qué te llevó a inspirar? ¿Qué te inspiró a escribir? Yo, señora, sabía que tuve parálisis por un año, no puede ni siquiera mencionar mi nombre. Aparte de todo lo que te ha tocado vivir, ¿no? Aparte. Secuestro. Claro, pero exacto. Dios mío. Una película de Netflix, pero, o sea, a lo que voy es a palpar esas ideas, sí, es como que a empezar a hacerlas, a llevarlas, y que te tomaras, no sé si el tiempo, pero por ejemplo mi editor dice que mi libro parece un diario. Me dice, eso es un diario. Tu libro es un diario, una colegiala que quiere contar algo. Y yo, pero en realidad quería contar algo. Pues. Sí, pero empecé un día, salí un día de las terapias y empecé a escribir. Y empecé a escribir y ya me conecté, que yo recuerdo que yo estaba grabando y me mandaban a grabar, que sea al Congreso, que sea Palacio, que sí. Y yo recuerdo que cuando estaba en el Congreso, pues, o sea, de ahí no me iba a mover. Yo le decía a mi camarógrafo, tú vas, grabas y yo regreso. Espérame que voy a escribir. Dicen, Alex, que llegó el ministro de Economía. Ah, no me interesa, yo estoy ocupada. Y eso sí me había descargado una aplicación en el celular y me había conectado tan bonito con esto que meses después terminó saliendo, que no lo sé, pero bueno, es mi libro, yo estoy feliz, estoy cansada. Estoy realmente cansada, pero yo estoy
realmente. La migración siempre es un tema que despierta pasiones. Algunos que están a favor, otros que están en contra, que contribuye o que resta. Sin embargo, creo que es más importante ponernos a pensar por un minuto que nadie deja su hogar solo porque quiere. Uno deja su hogar porque tiene necesidades, porque busca algo más, como la vida misma, en la búsqueda de un futuro mejor. Creo que también es importante que no definamos a nuestros migrantes, a las personas que emigran, basados en lo que alguien más nos dijo que son. Que nos demos la oportunidad de romper un poquito ese paradigma, de salir de la Matrix, conversar directamente con ellos, darnos una opinión directa, hablar con aquella persona de la que se burla, de aquella persona de la que se dice mucho, pero que tú todavía no has tenido la oportunidad de conocer. Hay una canción, las letras de una canción que me gustaría compartir. Viene de María Elena Walsh. Ella es una poetisa, cantautora argentina, y dice algo así. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Y qué fuerte. Creo que sí, es fuerte, ¿no? Uh-huh. Y lo han usado para hablar sobre la resiliencia del migrante, de la migrante, ¿no? Y ella como mujer, bueno, un poco más fuerte. Sí, ¿qué piensan, chicas? Es fuerte. Es fuerte. Pensé que estos temas eran solo del amor. O sea, creo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando un poquito, ¿no? De cómo es que a veces se deja de ver todo este sacrificio, todas estas experiencias que enfrentan las personas migrantes, y cómo a veces ese proceso de llegar a una sociedad nueva no siempre resulta tan bonito, positivo, tan placentero, tan bonito. Tiene como muchas caras, hay muchas contrapartidas. Y claro, ¿no? Como nos decías al inicio, a veces te dicen, ay, qué suerte, o ay, conseguiste este puesto de trabajo y ya, y se los quitaba. Le está quitando el trabajo a un peruano, etcétera. Y claro, uno no ve todo lo que hay detrás, todo este sacrificio, todo este sufrimiento, que a veces marca también la experiencia migratoria. No de todas las personas, claramente, porque no todas las situaciones son iguales, claro. Ya lo hemos conversado, pero teniendo en cuenta las características de las migraciones hoy por hoy, sí está bastante ligado en la mayoría de casos, lamentablemente, ¿no? Sí. Es un tema complejo, sí, obviamente, mucho de qué hablar. Cada quien lleva, como quien dice, su pena en su corazón. Sí. Su duelo a su manera, como bien dice. Supongo que sí, pero por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de tu libro, ay, Dios mío, es que te recordabas el nombre de la persona que te dio ese día un plato de comida. Recordabas el nombre, la cara de la persona que ese día te dijo, ya no llores. Ese día que alguien te dijo, te ayudo a vender los caramelos. Te acordabas el nombre, la cara, y vas a estar eternamente agradecida, dirás, sí, en el libro. Esos pequeños cambios, esos pequeños actos de empatía, que hace que le puedas cambiar la vida a alguien, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues como te digo, depende cómo esté. En el libro relato muchas historias, unas bonitas, sí. Otras no tan bonitas, pero son vivencias, son cosas que han pasado. Por ejemplo, la historia que hace en particular es la historia de Génesis. Para empezar, yo en mi vida había vendido un caramelo, jamás, que no tenía ni idea. Contexto. Génesis es esta chica, no sé, que apareció, parece un ángel. Apareció cuando Annalise estaba muy deprimida. Claro. Recién estaba la muerte de mi abuela, claro. Yo llego a Lima y ese día se muere mi abuela. Entonces todo pasa Yo sentía que habían pasado años y en realidad habían pasado como 5 o 6 días. Y yo sentía que ya yo no podía con la vida y no tenía ni una semana en Lima. Y no podías procesar todo eso y te no tocó podía procesar. Para empezar, el golpe fuerte de salir. Ya íbamos mal. Entonces, lo que vives, el viaje, la travesía, pues le sumas. Entonces, llegas a Lima, estás en cero, estás en choque cultural, te enferma porque allá hace calor, aquí hace frío, entonces te bajas del autobús y dices, tu abuela se murió, vamos de mal en peor y le vamos sumando a lo peor. Entonces, le sumas a eso, no tengo plata, pues el único trabajo que hay es esto, vender caramelos. Entonces, en eso... No sé si hay gente, yo creo que hay gente todavía buena en el mundo
Y si yo tal vez lo viví y tú me pides un favor, si está a mi alcance, obviamente lo voy a hacer. Yo conocí una chica que sí existió, que hay gente que me ha dicho que es mentira. Le digo, no, Cuéntanos, o sea, cuéntanos. Sí, ¿Qué sí, pasó? sí. O sea, en esa parte del libro, cuando yo no tenía ni idea, yo me montaba en autobús y más era lo que lloraba que lo que vendía. Ya. O sea, yo juntaba 10 soles, pero por llorar, porque yo decía, bueno, no. Pero entiéndame, era algo que yo nunca había hecho. O sea, yo ahorita sí me da risa, ¿no? Pero pues, hace 6 años, por favor, te lo juro por Dios que yo me privaba así. Yo juntaba 10 soles por cada autobús. Y entonces vi una chica que sí la conocí. Y me dijo, yo te voy a ayudar, tranquila, confía en mí. Y empezaba a hablar y la vi pues esa vez y me ayudó y nunca más, no tuve ni idea quién Te ayudó a vender los caramelos, Me ayudó, ¿no? Le oye. dijiste, no, tengo que venderlos. Y Tengo dijo, que "No venderlo llores, porque no tengo dinero. te Mi voy a mamá ayudar, estaba te voy a ayudar". enferma, le había chocado el cambio de clima, le había dado gripe y estaba bien, bien complicada. No entendía la moneda, no entendía ni la vida y me ayudó. No tengo ni idea dónde salió. Yo recuerdo que yo caminaba toda esa zona de Lima Norte, de Leizaguirre, de Villasol, de Pro, que era la zona donde yo había llegado. Y no tengo ni idea. Yo lo he descrito como un ángel que me mandó mi abuela. Y luego volviste a buscarla. Yo volví a buscarla. ¿Y qué pasó? No supe nada, ya nunca más la volví a ver. Y ahora he leído comentarios de personas en Instagram, sobre todo en TikTok, y de personas, ay, sí, tú te viniste conmigo en el autobús, y yo la conozco, y yo, Wow. sí, y yo, Dios mío, sí, una vez su mamá me dio un pan, y yo, miércoles, yo no recuerdo ya mi edad, pero son historias, que pasan, ¿no? Hay una historia que a mí en realidad no me gusta, o sea, que está en el libro, que es un contexto que es muy difícil, pero que lastimosamente pasa, y lo mencionábamos hace rato, que era como que antes de contar la historia, habían historias de casos de personas que contrataban venezolanos cuando hablamos del tema irregular, y entonces te decían una semana de prueba. Ya. O sea, la semana te votaban y llamaban a otro. Una semana de prueba. Y entonces ya ya, pues tú no, con trabajo claro, gratis. entonces tú no gastabas dinero. Y eso pasa, y eso ha pasado millones de veces. Y pues, bueno, lastimosamente me pasó, pues, que me quitaron los papeles, ¿no? O sea, como que, y también tú en esa necesidad para empezar a trabajar. Claro. En la necesidad de tener un techo, una comida. En la necesidad de que, Dios mío, ilumíname, porque yo no tengo ni idea de qué caramba está pasando. Desde que alguien te diga, o ese desconocimiento que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? No, tienes que dejarme tus papeles y yo te lo entrego cuando tú termines tu contrato. Y nunca te hizo un contrato y nunca... No. Entonces te decía como que tenías que trabajar ahora. Y hay millones de casos, te puedo jurar, que hay con ese tema, de personas que les han quitado sus papeles y le decían, ya, mañana, y nunca le devolvieron sus papeles. Entonces, a ver, espérame. Tus papeles en otro país es algo sagrado. Claro. O sea, tú tener tus documentos en regla es algo sagrado. Entonces tú lo cuidas así como que, Dios mío, es lo que tengo. Si es que alguien te lo quite y te diga, mira, ¿sabes qué? No te voy a pagar, vas a trabajar horas extra, o tienes que dejarlo como requisito, que no es ningún requisito, que eso no pasa, eso no debe existir. Pues una cosa es que tú firmes un contrato y tú tengas una copia, Claro. pero que tú tengas yo no te puedo contratar y que tú me digas, me tienes que dejar tu DNI en físico por el tiempo que dure el contrato. Eso es imposible. Claro. Entonces que abusen de esa, no sé si inocencia, pero de esa necesidad es un Sobre tema todo de- necesidad, ¿no? Porque, claro, uno dice, bueno, que voy a dejar mis papeles, pero a veces estás en tal necesidad de encontrar un trabajo o algo que te permita Un sobrevivir techo, en el día a claro. día, que dices, ya, bueno, le dejo y ya. Y siendo Luego mujer vemos, y ¿no? siendo sola, Peor, es peor. una cosa bien... Yo sí esta historia la cuento como que con cierto recelo porque lloro. Lloro porque fuerte. realmente lloro y fue difícil, ¿no? En mi caso yo estuve prácticamente como 3 meses, pero a la deriva. Me pegaban, me dejaban trabajando, no me dejaban dormir, tenía que... Y fue una pesadilla. Yo viví el verdadero infierno en la tierra. Y lo relaté, pero ya quedó, pues ya pasó parte de una historia y ya, pues, next, como quien dice. Llegaron muchas cosas buenas tiempo después. ¿Cómo lo ves un poquito tú, Gabriela, sobre ser resiliente? ¿Qué tan importante es para los migrantes o dentro del proceso migratorio, ¿no? O de no perder en sus sueños, como en el... Sí, creo que es un elemento clave, ¿no? Pero no sé, a mí, o sea, entiendo la importancia de la resiliencia, de creer en los sueños,
y de establecer metas, trabajar por las metas, que es un elemento bastante clave, como te decía, y algo rescatable de los procesos que emprenden las personas migrantes. Pero también me gustaría poner el énfasis en el otro lado, ¿no? En lo que pasa en la sociedad de acogida y en la generación de, cuando menos, empatía, ¿no? En entender todos estos procesos, en dar la mano, brindar oportunidades, comprender, ¿no? Como lo que tú decías, el jefe que te comprendía y sabía que, bueno, estabas tratando de crecer finalmente. Y yo comiéndome, ¿no? el mundo pensando que nadie sabía nada. Entonces, claro, apelar un poco a esta comprensión, a esta necesidad de entender este proceso migratorio, de entender que son personas que finalmente están que todos somos seres día, humanos. que todos somos seres humanos y que al igual que todas las personas están tratando de crecer, ser mejores, tener mejores oportunidades, entre otros, ¿no? Entonces, creo que es muy valorable y muy rescatable el tema de la resiliencia y el tema de perseguir los sueños, pero también creo que hay la necesidad de exigir que como sociedad de acogida también demos soporte, ¿no? Y acompañemos este camino que, como hemos conversado ahorita, también finalmente formamos parte de una misma sociedad todos, ¿no? Entonces, tal cual. Eso es necesario también. Sí, yo creo que es importante eso y también el hecho de recordar que de ser agentes de cambio activo en ese aspecto. Si puedes, si tienes la chance de poder, de dar flexibilidad, de parar un momento y pensar en la persona más allá de su nacionalidad, su color de piel, su orientación sexual o lo que aparentemente puedas identificar. Hay esa frase que dice que no basta con no discriminar, se tiene que ser antidiscriminación y eso implica ser agente activo, decirlo, ¿no? Si estás en un comentario, estás con un grupo de amigos y escuchas que alguien diga un comentario sobre los venecos son esto, las venecas son así. Es importante no solo que no te calles o no solo que no te rías, sino es importante decirle, oye, pero no todos son iguales. Oye, no todos hacen lo mismo. ¿Qué piensas tú sobre eso, Alex? Claro, no sé, es que hay personas que hablan porque me tienen en boca, ¿no? Hay personas que, pues sí, pues te hacen el comentario, ya, vamos al tema de la nacionalidad. Pero hay personas que llegan y te dicen, estás gorda. Y yo, pero ¿quién eres tú para empezar para hablar del cuerpo de alguien, ¿no? O te ves fea, o te dices, a ver, yo creo que hay que aprender un poquito también a medirnos, porque lo pueden hacer con la nacionalidad, lo pueden hacer con tu cuerpo, lo pueden hacer con lo que digas, con lo que hagas, y no se miden, o sea, hay personas que están luchando batallas internas tú no sabes. Y tú no lo sabes, y desde tu comentario en vez de ayudar, pues va a terminar peor. Y el tema ahí también es la tolerancia, ¿no? A veces una persona dice un comentario en ese sentido y los que están a su alrededor no dicen nada, ¿no? No, claro. Que no solo pasa con la nacionalidad, sino pasa con un montón de características, de identidades. De todo. Por ejemplo, cuando hay alguien hay personas que... El término veneco. Ya, espérame. Hay personas que lo hacen de mala manera. Yo ahorita llego a un punto donde yo mismo me digo veneca. Ay, bueno, llegó la veneca. Ya tuve que como que darle la vuelta a la manzana y decir ya. Pero ojo que hay personas que lo hacen con propósito, con mala intención. Claro. Creo que depende del término. Yo tenía una amiga que yo conocí en una academia que me decía venequita. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué tú me dices? Ay, no, es que suena lindo. Yo, mira, ¿sabes lo que significa? Me dice, ay, no era de cariño, de verdad, yo no sabía que lo estaba haciendo, que era un comentario mal. Pero lo he escuchado en estos días que ha estado todo así, mira, la veneca sacó un libro. Mira esto que te voy a contar. ¿Quién le habrá financiado el libro a la veneca? Entonces, depende cómo lo hagan, ¿no? Insisto, hay días que ya tú ignoras y dices, ya, pero hay momentos en el que somos seres humanos. Finalmente, chicas, ya para terminar el capítulo, ¿qué recomendaciones darían, digamos, para actuar frente a la xenofobia, ¿no? Frente a los prejuicios, estos estereotipos que se puedan tener sobre los extranjeros y en este concreto sobre venezolanos, ¿no? Que el odio genera odio. Sí, creo que un primer paso es empezar a cuestionarse a uno mismo, ¿no? Porque a veces también nosotras mismos tenemos internalizados ciertos prejuicios, ciertos estereotipos que no suelen ser tan evidentes, ¿no? Y ver de dónde vienen, por qué pienso eso, Claro.
dónde está, ¿no? O sea, creo que pasa por uno mismo y pensar y repensar constantemente qué tipo de relaciones estableces con otras personas por su nacionalidad, por su sexo, por su orientación sexual, entre otros, ¿no? Y a partir de ahí tratar de generar un poco de empatía, ¿no? Y de esto que conversábamos, de entender la posición del otro, de evitar juzgar desde nuestra propia mirada, sino también de tratar de entender otras miradas, ¿no? Y ya a partir de ahí empezar a actuar un poco más a gran escala, ¿no? En grupos sociales a los que perteneces, cuestionar otros comentarios, tratar también de informarse, ¿no? Yo los invito sencillamente a leer historias de migrantes y te lo juro que se va a pasar todo y van a entender y van a terminar amando, porque Historias de Migrantes es un libro que nos sirve para combatir el odio con amor, tan sencillo como eso. Perfecto. Muchas gracias, chicas, por venir, por aceptar, por abrirse tanto y poder conversar tan cercanos. Hemos hablado bastante. Sí, hemos hablado bastante. Se nos ha ido el Gracias. tiempo. Síganos en las redes sociales, por favor. En Instagram, en Spotify, en TikTok, en YouTube. Y es todo. Gracias.